Y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Benjamin Sif, concedió una entrevista a Mario Pentón, donde habló de las actuales relaciones entre ambos países y las perspectivas de la administración Biden hacia el régimen de La Habana. Mario. Hola, ¿qué tal? Sí, estuve conversando con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Él dijo que los presos políticos son el principal obstáculo en las relaciones entre ambos países. Le preguntamos acerca de esto, por supuesto también acerca del proceso de reunificación familiar, de las visas de inmigrantes y de este nuevo programa Parol implementado por el presidente Biden, que ya ha traído a miles de cubanos aquí a territorio de Estados Unidos. Bueno, estamos con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Benjamin Sif. Muchas gracias por esta entrevista, encargado de negocios. Un placer estar con ustedes. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo está viendo la realidad cubana? Usted está allí, está palpando lo que ocurre en Cuba. ¿Cómo está viendo la realidad? Bueno, como todos saben, es un momento muy difícil, económicamente, políticamente, en términos de derechos humanos. Por eso hemos visto en el último año 320.000 cubanos huyéndose de la isla. Pero la falta de esperanza en la isla es palpable y nuestro trabajo como embajada, como gobierno, es hacer lo posible para apoyar al pueblo cubano para que tengan alguna esperanza. Hubo recientemente un encuentro en La Habana, multiagencias de altos funcionarios estuvieron hablando sobre un diálogo sobre el cumplimiento de la ley. Y la pregunta que nos queda a muchos, ¿no?, es ¿cómo se dialoga con un país que está dentro de la lista de países patrocinadores del terrorismo y que de alguna manera, por ejemplo, cómo se dialoga con el Ministerio del Interior sancionado por el propio Estados Unidos? Bueno, el interés primordial de los Estados Unidos en Cuba son primero los derechos humanos. Esto es nuestra primera prioridad, la situación de los encarcelados, los disidentes de la oposición. Eso es el número uno, pero no es nuestra única. Con un país tan cerca de los Estados Unidos, con una historia tan rica de vínculos con los Estados Unidos, tiene un papel en la seguridad nacional de los Estados Unidos. Nosotros tocamos en este diálogo temas que son de prioridad para nuestra seguridad nacional, temas más bien transnacionales de, por ejemplo, coyotes, inmigración irregular, corrupción, narcóticos, falsificación de documentos. Estos son los temas que nos afectan a ciudadanos americanos y que de donde Cuba juega un papel. Hablaron sobre la situación de aproximadamente 20 ciudadanos norteamericanos presos en Cuba. Sí, tocamos temas de encarcelados, americanos obviamente primordialmente, porque somos la embajada de los Estados Unidos y nuestros conciudadanos son, digamos, una prioridad. ¿El caso de Alina Millares? Tocamos todos los casos, pero quiero recalcar, tanto de americanos como todos, o sea, todos, cubanos, americanos, gente que está encarcelada indebidamente por manifestarse pacíficamente después del 11 de julio por otras actividades totalmente legítimas, que son también derechos bajo la Constitución cubana. Nosotros abogamos por todos. Es decir, hablaron de los presos políticos y ahí viene otra pregunta que le quería hacer. Usted dijo en una reciente entrevista que es el principal obstáculo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Entonces, si Cuba mañana, por ejemplo, suelta a esos presos políticos, ¿mejorarían las relaciones ostensiblemente? Yo puedo decir que no puedo predecir qué sucede si es que hay una mejora importante en la situación de derechos humanos. Sí puedo decir que si no hay una mejora, eso es un obstáculo muy concreto. Pero también Cuba tiene una relación especial con Rusia, que es un estado terrorista que invadió Ucrania, se ha puesto del lado de Rusia en la invasión de Ucrania, tiene una relación especial con Irán, otro estado terrorista, asesora a gobiernos narcotraficantes como el de Maduro, que gracias al apoyo cubano está ahí. Entonces, no es solo el tema de los presos políticos, ¿no?, sino hay mucho más. Sí, por eso dije, tenemos muchas prioridades, tocamos todas con el régimen cubano y por eso los diálogos sobre, por ejemplo, la aplicación de la ley sobre migración son importantes porque nos da un canal directo al gobierno y al régimen de Cuba para tocar temas que son tajantes y inmediatos y para poder comunicarnos sin pelos en la lengua sobre el interés nuestro. ¿Y usted siente que el gobierno de Cuba está respondiendo a eso de una manera asertiva o que tiene... Yo no puedo... ¿Se ve interés? Yo no tengo responsabilidad de cómo responde Cuba. Lo que sí me responsabilizo es que ellos sepan claramente cuáles son nuestros intereses.
Hay otro tema que me gustaría tocar con usted. Usted dijo que era muy difícil volver al pasado, a la época de Obama. Hay algunas cosas, por ejemplo, esta administración le ha levantado el tema de las remesas. Hoy ya Western Union está funcionando. El FinCimex, la sancionada, pues se inventaron Orbit, que tiene casi los mismos trabajadores y está funcionando y recibiendo remesas. Están los vuelos a las diferentes provincias. Es decir, hay una serie de concesiones al régimen cubano. Sin embargo, el régimen cubano, ¿qué ha dado a cambio? Porque siguen los mismos presos políticos que ustedes están abogando. Es decir, no dan nada a cambio. No estamos volviendo a lo mismo. Yo no pensaría que son concesiones cuando estás hablando del bienestar del pueblo cubano. Las medidas que se tomaron y anunciadas en mayo del año pasado fueron exactamente para poder sostener, ayudar a que el pueblo cubano tenga una vida mejor. Creo que cualquiera quiere que Cuba sea un país libre, democrática y próspera. Esto mayormente depende de los cubanos y del régimen cubano, pero nosotros tenemos intereses humanitarios, intereses familiares en la isla de Cuba que tratamos de mantener y tratamos de abogar por ellos y velar por ellos. Y no hay nadie, creo, en el sentido humanitario que quiere que la gente pase hambre. No, claro, nadie quiere que la gente pase hambre, pero si el dinero le entra a los militares a través de Orbit, cuando antes le entraba a través de FinCimex, pues siguen manteniendo el sistema represivo. Bueno, el tema es que nuestro interés es que mayormente en todo lo posible recursos fluyan al pueblo cubano y no a los militares ni al sistema turístico gubernamental. El programa cubano de reunificación familiar, hay muchas familias que me dicen, esto va muy lento, mientras tanto han abierto un nuevo parol que va muy rápido, pero nosotros llevamos años esperando. ¿Qué respuesta tiene eso? Como ya hemos hablado, la embajada estaba casi cerrada por 5 años, está en mal estado físico, o sea, el daño físico es palpable. Para poder tener plantel, tenés que tener una embajada. Estamos trabajando en eso para poder reanimar y, digamos, restablecer el plantel normal de una embajada. Hace un año teníamos 18 oficiales, más o menos, lo hemos duplicado. Tuvimos 2 oficiales consulares, tenemos 5 hoy. Esperamos poder tener más, tanto para el proceso de inmigración como el proceso de reunificación familiar. El regreso de estos oficiales estuvo condicionado por el tema de los famosos incidentes de salud, que bueno, se les llamaba en algún momento ataques sónicos, etcétera, pero después cambió incidentes de salud. ¿Tienen completa seguridad de los oficiales norteamericanos hoy en Cuba? Bueno, el secretario Biden, cualquier embajador, yo en lo personal, no hay prioridad más alta que la seguridad y la salud de nuestro plantel. ¿Ustedes les han pedido abiertamente al régimen cubano que cierre esa vía a través de Nicaragua? Hemos pedido al régimen cubano que haga, por favor, para su propio bien y para el bien de gente que se pone en peligro con coyotes y marítimos, que tomen medidas adecuadas para que la gente no se arriesgue la vida en una migración irregular. El programa de refugio para los perseguidos políticos, ¿cuándo regresa? Por el momento no se sabe si se va a regresar. Lo que fue en años pasados se cerró y no conozco ningún plan para reabrirlo. Estamos enfocados en los otros programas de visas de parol que también sirven para esos vínculos entre la isla y Estados Unidos. Lo que pasa es que muchos de estos perseguidos no tienen quien los patrocine o quien los ayude. Pero exactamente la ventaja del sistema de parol es que cualquier organización, ONG, iglesia puede patrocinar a cualquiera. ¿Cuándo regresa la visa de 5 años? Bueno, como usted bien sabe, la embajada estuvo en muy bajas funciones por 5 años. Durante ese periodo no había ninguna actividad consular. Hubo una acumulación de visas de inmigrante, de reunificación familiar, de miles de casos. Estamos trabajando para tratar de procesar esos casos antes de pensar en poder hacer un trato o ofrecer servicios y categorías de visas más abarcadoras. Un tema que yo sé que a usted le apasiona, la empresa privada. Hay pequeños empresarios en Cuba, sabemos que el régimen también intenta aprovecharse de esto para hacer un cambio al estilo ruso, pero también hay gente que lealmente es pequeño empresario. ¿Cómo va y cómo apoya a Estados Unidos a estos pequeños empresarios? Excelente pregunta, y creo que
que el sector privado es clave para el futuro de Cuba. Está dando empleo, ingresos, esperanza a muchísimos cubanos ahora. Nosotros hacemos lo posible para capacitar a emprendedores que empiezan sin ninguna experiencia en lo que es emprendimiento, en darle capacitación, en aferrarles a sus contrapartes en Estados Unidos, a poder ayudarles a organizarse entre sí. Tenemos, por ejemplo, un enfoque en la Academia de Mujeres Emprendedoras para apoyar particularmente al sector femenino en lo que es emprendimiento y también afrocubano, porque son dos grupos que necesitan de apoyo para poder participar más fluidamente con la empresa privada. Por supuesto, usted tendrá muchos más detalles en las próximas emisiones de América Noticias. Soy Mario Pentón, queden con más en el estudio.